hay una sentencia ejecutoriada respecto, por ejemplo, a esto de que se ha pagado $250,000 para obtener la sentencia. Ya el país sabe y la opinión pública hemos podido conocer y saber que esto ha sucedido. No lo ha sentenciado un juez, es verdad, pero yo pregunto a quienes nos escuchan, ¿creemos que eso es verdad? Y yo diría que sí, porque han sido extraídos con toda la cadena de custodia respetada, han sido extraídos de los celulares de este narcotraficante Leandro Norero, en donde se dice y se habla de cómo se pagó para lograr que un juez, que también está hoy preso, le extendiera esa libertad condicionada de la que estaba gozando el ex vicepresidente Jorge Glass, y que libertad condicionada que también él la irrespetó al momento en que fue a refugiarse en la Embajada de México. Tenía que presentarse cada semana, sin embargo, no lo hizo. Entonces, yo sí creo que es importante entender ciertamente que hay que esperar las sentencias ejecutoriadas, pero también es muy importante que no tapemos el sol con un dedo. Y que como decía ahora en un editorial de Rafael Cuesta, una cosa es ser tonto y otra cosa es hacerse el tonto. Eso referido a los presidentes Maduro y Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo diría yo, no nos hagan los tontos estos, me refiero a todos quienes quieren tapar el sol con un dedo. Es un tema muy complejo, muy complicado, es verdad, pero en esa caricatura que tú relataste hace un momento, mi intención era abrir una pregunta, porque aquí lo que está sucediendo es que como si fuera un partido de fútbol entre dos equipos en donde uno tiene que hinchar al uno o hinchar al otro, lo importante es entender que hay varias aristas. Entonces no se trata de decir estoy a favor del asilo o estoy en contra del asilo per se, o me parece que es condenable la incursión y la violación a la sede diplomática o no, sin entender el contexto. Y eso es muy importante, porque está muy mal que se haya incursionado en la embajada, ciertamente así lo dice el derecho internacional, pero como digo yo, me parece que en el dibujo de hoy, ¿por qué a nivel internacional nadie expresa su preocupación? Lo puse entre comillas, porque el lenguaje diplomático así se expresa, ¿no? Muy sutilmente expresamos nuestra preocupación, ¿no? Pero no dicen nada ni se preocupan de cómo está siendo, mismo dentro del derecho internacional, siendo irrespetado desde el punto de vista ético la concesión del asilo. De eso podemos hablar ciertamente, no me quiero extender mucho, sino que vayamos conversando sobre esto, ¿no? No, por supuesto, y yo creo que quizás uno de los mayores daños que le ha hecho, y ahí sí lo nombraré, Rafael Correa a este país, es enfrentarnos unos contra otros de un modo que yo no recuerdo haber visto enfrentados a los ecuatorianos como estamos ahora, ¿no? Pero tampoco podemos defender lo indefendible, ni tampoco podemos ir girando un cheque en blanco cuando vamos viendo ciertas manifestaciones que podrían llevarnos a una deriva autoritaria de un mandatario. Tú eres un hombre experimentado que ha sufrido también además persecución política y que sabes que uno ve cómo empieza y no sabe dónde termina, no sabe hasta dónde puede llegar una vez que el poder se embarca en la corriente del autoritarismo. Y eso hay que estar muy atentos para señalarlos. Mire, por ejemplo, cómo cambia el relato, y tú eres un hombre de gráficos, no de letras, pues no, sino de gráficos, cómo cambia el relato una vez que se han visto los videos, porque se decía que el señor Canseco se lo estaba llevando en un carro, y en los videos se ve claramente que al señor Glass lo sacan cargado de un cuarto, ninguno ni el otro estaban en un vehículo. Entonces,
Hay que tener un poco de cuidado con eso, más allá que yo coincido en que el señor Glass en su momento, aún en nuestra justicia tan venida menos y tan señalada como socia de políticos y de narcotraficantes, tuvo en su momento todas las libertades para defenderse. Y finalmente en el juicio lo declararon culpable, ciertamente. Pero aún así, Ecuador tenía alternativas diplomáticas para reclamar aquello. Recordemos el caso del señor Assange, el Reino Unido, que como bien lo dice César, no reconoce no se atrevió ni a un pedido de Estados Unidos invadir nuestra sede diplomática en Londres. Tampoco debíamos de hacerlo, pero parece que no hay las directrices adecuadas en nuestra Cancillería para tomar las medidas diplomáticas que a veces no le gustan mucho a la gente porque son extensas, largas, con una verborrea que a veces el inmediatismo la señala como cocteleras, como alguna vez lo dijo, ya sabemos quién, pero que son inevitables en momentos como este. Claro, sí, sí, estoy 100% de acuerdo contigo, eso es inadmisible, ¿no? Lo que yo quiero insistir es en que miremos el contexto, hablemos del contexto. En estas narrativas, como puse yo en el dibujo de hoy, la que más se posiciona es la del el gran error que cometió el gobierno de Noboa en ingresar en la contravención al derecho internacional. El mundo ha puesto el ojo exclusivamente en eso. Y eso es lo que yo cuestiono. Porque resulta que el mundo ha cambiado, los estados han cambiado, las dinámicas han cambiado, y hoy tenemos que hablar de un mundo que es distinto. Hay en nuestra región el gran problema de países que se han convertido en narcoestados. México no lo es. Yo creo que sí, Ecuador también. Cómo ha sido permeado por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces, todos estos problemas son de carácter regional, no solo la corrupción, sino la violencia y, repito, el crimen organizado, entre eso el narcotráfico. Siendo así un nuevo mundo, con nuevos condicionamientos, donde los narcoestados, en este caso, actúan de una manera violatoria, digo yo, también al derecho internacional, al conceder asilos, no de carácter político, sino en este caso a un personaje. Voy a resaltar el hecho más escandaloso, el que lo dije hace un momento, que por quien se pagó $250,000 por parte de un narcotraficante. Eso lo que demuestra es cómo se ha torcido la interpretación del asilo. Estamos ante un nuevo escenario internacional. Los países, repito, han cambiado. Entonces, eso también tenemos que hablar y poner el ojo. El problema, decía hace un momento, es que si es que uno cuestiona o no habla o no viva solamente un aspecto de la realidad, automáticamente significa que uno está de acuerdo. Por ejemplo, si es que uno cuestiona o relativiza el problema o el hecho de haber ingresado a la embajada, es porque automáticamente uno está aplaudiendo al presidente Noboa. Yo estoy de acuerdo en que hay visos de una... démosle tiempo, Noboa probablemente tenga características muy parecidas a las de Rafael Correa en cuanto a su autoritarismo. Sí, yo también lo veo así, creo que sí, pero hoy comentemos lo que sucede en este momento. Entonces, mi propuesta es que no debe primar exclusivamente la narrativa de la transgresión al derecho internacional al haber violado una sede diplomática. Estimado Javier. Hablemos de eso, pero hablemos también de lo otro. Por supuesto. Definitivamente hay parte y parte dentro de este conflicto, pero lo que esta mesa también está comenzando a percibir es que tal vez con todo este tema de violaciones, tal vez con esta forma inadecuada de haber incursionado en una embajada mexicana, ya en estos momentos sí se le está dando la figura de perseguido político al señor Jorge Glass, mucho más allá del conflicto que tenemos con México, vamos a que podría incluso hasta invisibilizarse las sentencias y las investigaciones que pesan en su contra.
Sí, sí, hay ese riesgo, pero eso también es resultado, o podríamos decir que es resultado de lo precisamente de lo que estoy comentando, es decir, que las narrativas se imponen, ¿no? Y esta narrativa es la que se está imponiendo, es decir, Ecuador fue el gran monstruo que cometió este terrible acto, que es verdad, por supuesto que sí, pero repito, el mundo también tiene que empezar a hablar y a mirar cómo también se viola el derecho internacional, cómo se viola la ética, se falta la ética al conceder asilo político a personajes que son claramente delincuentes comunes. Claro, y de hecho, desde mismo México, el presidente AMLO no consigue tampoco un respaldo, y su prensa lo que hace también es hablar, por ejemplo, de su relación con el narcotráfico, el asesinato de una concejal, o sea, también al interior, si bien diplomáticamente lo que se está hablando en estos momentos del derecho internacional, al interior de México también existe estos señalamientos. Claro, acordémonos, hace unas 4 semanas, me parece, o 3, el New York Times eh, reveló cómo personas cercanas al presidente López Obrador tenían vínculos y habían recibido con el narcotráfico y habían recibido entre 4 o 5 millones, ya no me acuerdo precisamente, para la campaña de López Obrador. Por supuesto, saltó y brincó y negó y dijo que el New York Times era un pasquín. Bueno, el New York Times es un diario muy serio que además tiene unos filtros súper rígidos, etcétera. O sea, México, lo que comentaba hace un rato, es un narcoestado y no es un insulto, es una realidad. El gobierno central, el Estado central, no controla muchísimas partes del país. Acordemos lo que pasó en Sinaloa cuando el propio presidente tuvo que dar la orden que el operativo militar para capturar al hijo del Chapo Guzmán se detuviera, porque son un estado paralelo. Es decir, no se puede controlar ciertamente, no, y son realmente los que gobiernan y han permeado en el mundo político en México. Entonces, lo que decía antes, la realidad de los estados ha ido cambiando. Y entonces, a nivel internacional, tenemos que empezar a hablar de una reformulación y de reconceptualización respecto de este tema, por ejemplo, del asilo. No, el asilo, el asilo político, en años pasados, cuando en los años 50, con la Convención de Viena, teníamos un mundo distinto, teníamos el mundo bipolar, la Guerra Fría, etcétera, en donde los disidentes o los asilos políticos se otorgaban a los disidentes políticos, básicamente a los que protestaban, pero era claramente una atracción política. Pero hoy no, y vemos en este caso concreto que se entrega asilo a alguien que está condenado por un tema de delincuencia común, de asociación ilícita, de cohecho. Entonces, ya es hora de que también pongamos el foco en eso. Esa es mi propuesta. Y esa ha sido la idea en estos 2 dibujos que he hecho, de que no dejemos de mirar eso. La narrativa se ha impuesto solamente en un lado. Ecuador cometió un grave error e infringió el derecho internacional. Ok, sí, de acuerdo, pero no dejemos que nos quiten el ojo de este otro tema que a mí me parece que es importante, ¿no? De a quién se está otorgando el asilo, cómo se está otorgando por parte de México, digo, cómo se está otorgando de manera abusiva, cierto que la misma ley permite que el Estado a su discrecionalidad otorgue ese asilo. Pero bueno, ¿para qué estamos nosotros, por ejemplo, en este momento, en esta radio, conversando estas cosas? Si no es para abrir nuevas perspectivas, para mostrar nuevas miradas. Y por eso es que mi propuesta es, hablemos del otro también. No dejemos, perdón la expresión, no dejemos que nos coman el cuento solamente con el tema de la invasión a la embajada. Cuestionemos lo otro también. Y es importante lo que dice Bonil, pues tenemos lo otro, que lo otro es mucho.
A veces vemos algo pequeño, pero lo otro es mucho más grande, porque se vincula al narco con el estamento político, y sí, existe. Se vincula al narco con el estamento judicial, y sí, es verdad. Pero hace algún tiempo ya el narco no esconde pues en caletas ni bajo el colchón el dinero mal habido, lo ha bancarizado, lo ha ingresado al sistema económico formal, con lo cual nos ha convertido en una economía narcodependiente, dándonos la estocada final para que dependamos de ellos. Y poco se habla, en cambio, de la vinculación del narco con empresarios, con bancos, con el sistema inmobiliario, que es enorme y gravísimo. Claro. Sí, ni siquiera a Pito lo han logrado coger. Sí, exacto. No digamos toda esta arquitectura financiera que estás mencionando. Y ciertamente que podría ser, nos dan para chuparnos el dedo como trofeo el capturar a un montón de pequeños líderes y dealers y pequeños soldados de las mafias del narcotráfico, pero como tú muy bien lo dices, esas estructuras están ahí intactas. Claro que ahí también hay posiciones que dicen, pero es que si es que anulas esa economía del dinero sucio, vas a afectar tremendamente la economía. Hay personas que hablan de un 15% en la economía que proviene del dinero, del lavado de dinero. Es difícil calcular exactamente, es verdad, ¿no? Pero pero digamos, o también la terrible realidad de que jóvenes que no encuentran trabajo y la estructura criminal les ofrece una posibilidad de un sueldo, o vas, me entregas estos paquetes, o vendes esto y obtienes dinero, es una realidad también muy tremenda. En México ya se ha determinado que el cuarto empleador a nivel nacional es el narco. Tremendo. Entonces, por eso es que, digamos, va a ser muy difícil atacar esas estructuras financieras, ¿no? Yo me declaro, suena horrible, ¿no? Pero me declaro impotente en ese sentido. Estimado Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muchas gracias a ustedes, un gusto y un gran abrazo. 8:00